En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestro comentario a la obra principal de Santa Catalina de Siena, que es el diálogo. Estamos ya en el capítulo 4. Como de costumbre, lo que hacemos es leer una o dos frases y comentarlas. Y aquí vamos con paciencia, con amor y con perseverancia. Habla el Padre Celestial y le habla a Santa Catalina. Te he mostrado, carísima hija, cómo la culpa no se expía en este tiempo finito por ninguna pena que se sufra, por ser pena. Se expía con la pena que se sufre junto con el deseo, amor y contrición del corazón, no en razón de la pena, sino del deseo del alma. Vamos hasta ahí. Por lo pronto aparece un verbo que es el verbo expiar. Por supuesto, este es un verbo que va con la letra X. No nos vamos a confundir con el verbo espiar, que es del espionaje. Aquí es el verbo expiar. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es comentar sobre qué es la expiación y por qué es tan importante. Yo les confieso algo. Para mí ha sido un gran tesoro acercarme a los escritos de los santos de otros siglos. Seguramente hay santos, claro que los hay en nuestro tiempo. Por ejemplo, pues se ha canonizado al Papa San Juan XXIII, al Papa San Juan Pablo II, al Papa San Pablo VI, todos estos están canonizados. Entonces, hay santos en nuestro tiempo, pero es hermoso ir con estos autores antiguos y encontrar que, por supuesto, el Espíritu Santo obraba en ellos y cómo, aunque tenían un lenguaje diferente y aunque tenían tal vez inquietudes o preguntas diferentes, pues era el mismo Dios el que estaba obrando en ellos. Y por eso, cuando uno se asoma a las vidas y a los escritos de estos santos, encuentra tesoros de los que no se habla mucho en nuestra época. Por ejemplo, esta palabra expiación. ¿Qué es eso de la expiación? Podemos asociarlo con una especie de limpieza, de purificación. Podemos asociarlo también con algo muy hermoso. La expiación es algo así como la rectificación, el hacer justicia, el enderezar las cosas. Todo esto significa la expiación. ¿Por qué es importante la expiación? Por la misma razón por la que si usted llega a un lugar, por ejemplo, una casa, un cuarto, una alcoba, pues, una cama, usted no quiere estar en un lugar sucio o desordenado. Usted lo primero que hace es ordenar un poco o mucho, limpiar. Nuestros lugares de habitación no queremos que estén sucios ni desordenados, pues Dios quiere reinar en nuestras vidas. Dios quiere traer su reino a nuestro corazón. Nosotros decimos siempre en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Ven a reinar, le decimos a Dios, pero que venga a reinar en un basurero, que venga a reinar en un desorden, no. ¿Qué queremos? Limpiar la casa, ordenar la casa y que Cristo, con su poder, con su majestad, con su belleza, reine en nosotros. Y lo mismo vale en la sociedad.
En la sociedad encontramos tantas huellas de corrupción, de trampa, de mentira, de vulgaridad. Y entonces, pues decimos, hay que ponerle orden a esto, hay que traer orden, limpiar, enderezar, volver a los caminos del Señor. Todo esto está dentro de la palabra expiación. Entonces la expiación del pecado es como una limpieza, podríamos decir. Y fíjate que hoy muchas personas, lo digo con conocimiento de causa, sobre todo pensando en la renovación carismática que ha hecho tanto por mí. En la renovación carismática la gente piensa mucho y utiliza mucho los verbos sanar y liberar. Y la gente quiere sanarse, eso está muy bien. La gente quiere liberarse, está muy bien. Pero fíjate las preocupaciones, por ejemplo, de esta santa y de esta época. ¿A quién hoy realmente le interesa, así, con fuego de amor? Yo quiero limpiarme. Yo quiero limpiar realmente mi corazón. Quiero sacar la mugre de mi vida. Quiero sacar la suciedad de mi vida. Esa es la expiación. Esa es la expiación, sacar la podredumbre, la basura de la vida de uno. Y esto es grandioso. Piense usted, por ejemplo, lo que sucede, no nos vayamos tan lejos, en nuestras mismas familias. En nuestras familias hay también suciedad. En nuestras familias hay cosas que no le agradan a Dios, que no son de Dios. Imagínate lo hermoso que uno pudiera decir, vamos a limpiar esta familia. Los apellidos míos son Medina Ferrer. Vamos a limpiar la familia Medina Ferrer. Que sea una familia que pueda mirar el futuro de una manera distinta. Porque obviamente, así como en el plano corporal y físico, la suciedad trae enfermedades que se contagian y se propagan, así también espiritualmente. Cuando nuestras familias están sucias, con suciedad espiritual, no nos debe extrañar que entonces vienen otras generaciones, otros niños, otras niñas, otros jóvenes y los mismos pecados. Otros niños y los mismos pecados. Piensen eso. Otros jóvenes y los mismos pecados. Eso no debe ser así. Es necesario limpiar. Entonces, así como hablamos de sanación y hablamos de liberación, que repito, está muy bien que se hable de eso, hay que hablar también de esta expiación. En la versión tradicional del progreso del alma hacia Dios, siempre se ha hablado de 3 etapas, ¿no? Catalina también habla de 3 escalones, los vamos a ver más adelante. 3 escalones, 3 etapas. Pero en esas etapas, los nombres tradicionales son la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Esos son los nombres tradicionales. ¿Y la vía purgativa qué es? Esto que estamos hablando, limpieza, expiación, sacar la mugre. De eso es de lo que se trata. Entonces es una terminología que hay que destacar. Bueno, ya con esa aclaración volvamos al texto. Le dice el Señor a Santa Catalina, la culpa no se expía por ninguna pena en cuanto pena. Bueno, entonces, ¿qué es pena? ¿A qué se refiere Dios con la pena? Pena, en este caso, es un sinónimo de lo que nosotros llamaríamos penitencia. Un detalle que hay que subrayar aquí es que nuestra amada Catalina, ella era hermana de la penitencia. El nombre oficial de ellas, la gente las llamaba las mantelate, porque utilizaban esos mantos largos. Entonces, mantelata quiere decir la que tiene esa manta, la que tiene ese velo largo. Era un velo que llegaba casi hasta la cintura. Entonces, las manteladas, las que tenían esas mantas largas, ese era el nombre, llamémoslo así, popular, pero el nombre oficial de ellas era Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo. ¿Y qué significa de la penitencia?
Quiere decir que eran personas que estaban entregadas muy de lleno, muy de corazón, entregadas a limpiar. ¿A limpiar? ¿Limpiar qué? Limpiar sus vidas, limpiar sus corazones, limpiar sus familias, limpiar la iglesia. Eso es lo que significa las hermanas de penitencia de Santo Domingo. Oiga, ¿y por qué ellas tomaron ese camino de la penitencia? Porque nuestro fundador, nuestro padre y fundador de la Orden Dominicana, Santo Domingo, fue un gran penitente y un gran predicador de la penitencia. Santo Domingo de Guzmán predicó la penitencia y la practicó. Recordemos que esa penitencia no es una obra de amargura, es una obra de amor y de alegría. De hecho, Jordán de Sajonia, el primero y en cierto sentido el más importante de los biógrafos de Santo Domingo, dice que el rostro de Santo Domingo era siempre afable y alegre. Entonces la penitencia no es una especie de amargura, no es una especie de resentimiento con la vida. La penitencia es una tarea preciosa. Voy a limpiar mi vida, voy a limpiar mi corazón, voy a limpiar mi familia, voy a limpiar el mundo. Eso es un corazón grande. Entonces, como yo estoy limpiando y como yo estoy devolviendo la hermosura y la belleza a mi corazón, a mi vida, a mi familia, a la iglesia, ¿cómo no me voy a sentir feliz? Estoy haciendo algo muy hermoso. Otros se ensucian. Esos son los que tendrían que sentirse tristes. Ver el estado lamentable en que queda, por ejemplo, un lugar donde ha habido una de esas fiestas llenas de desorden, llenas de ruido, llenas de trago, llenas de vicio. Qué desorden, qué suciedad, qué mal olor, qué asco. Bueno, esos son los que tienen que sentir tristeza y amargura. Pero yo, que estoy colaborando en la obra de la limpieza, yo tengo que sentirme feliz, porque el rastro que va dejando mi vida es un rastro de hermosura, es un rastro de belleza. Eso es muy bonito. Entonces, ya entendemos la grandeza de la vocación de la penitencia. Pero Dios le ha dado una enseñanza clave a Santa Catalina porque le dice, un momento, es que no es el solo sufrir, porque las penas quiere decir sufrimientos, ¿no? Sufrimientos. Pero no es el solo sufrir. El tema no es simplemente sufra y ya con eso hay, no. Mire la enseñanza que le da. Se expía, o sea, se hace esta limpieza con la pena que se sufre junto con el deseo. Por favor, volver a escuchar los audios que tenemos sobre el santo deseo. Hemos hablado en 2 o 3 de estos comentarios sobre el santo deseo, que es un concepto absolutamente importante en Catalina de Siena. Es con el deseo, amor y contrición de corazón. Entonces, no es el sufrir por sufrir, es ese sufrir que está lleno del santo deseo. Recordemos brevemente que el santo deseo es ante todo el deseo de la gloria de Dios, el deseo de la majestad de Cristo presente en nuestra tierra y en nuestra iglesia y en nuestra vida. Ese es el santo deseo, es un gran amor a la gloria divina. Y ese amor inmenso a la gloria divina es el santo deseo que tiene que ser el que acompaña el sufrimiento. Entonces, si yo estoy sufriendo por una persecución, por una incomprensión, por un maltrato, y mi sufrimiento yo lo vivo en una profunda amargura, tristeza, autocompasión, pobrecito yo, ¿quién sufre como yo? Nadie sufre como yo. Esa persona no le está dando la gloria a Dios. Pero si esa persona, al llegarle ese sufrimiento, vuelve su corazón hacia Cristo y dice, yo voy a vivir esto contigo. Ahí es donde se ve la importancia de la persona que está consagrada, sobre todo de la mujer consagrada, porque la mujer consagrada vive una espiritualidad
muy profunda de esposa. Entonces yo voy a vivir esto con mi esposo, voy a vivirlo con él. Así como él padeció, yo voy a unirme a él. Entonces es con amor y es con contrición del corazón. Eso quiere decir dolor por los propios pecados e incluso por los pecados del mundo entero. Se expía con la pena que se sufre junto con el deseo, amor y contrición del corazón, no en razón de la pena, sino del deseo del alma. En tiempos de Catalina, y esto siempre ha sucedido, había personas que se concentraban mucho en los dolores, y a veces casi haciendo como competencia en los dolores, ¿no? Ya pude ayunar 3 días seguidos, voy a ver si ayuno 4 días. Ya pude pasar una noche sin dormir en oraciones y penitencias, voy a ver si aguanto 2 noches. Entonces se vuelve como una especie de gimnasio, como una especie de competencia que puede caer en 2 errores muy graves. Primero, un exceso que destruye el cuerpo, destruye la salud, y otro error que todavía es más grave, en el que se puede caer, es que la persona puede pensar que son esos dolores los que están haciendo la limpieza, y no. El dolor es solo un instrumento, solo es un instrumento. El verdadero sentido está en el amor con el que se padece. Entonces lo voy a decir de esta manera: es mejor mucho amor con un padecimiento, aunque no sea tan grande, que poco amor con un padecimiento que puede ser mucho mayor. Nosotros no podemos olvidarnos de esto. Es el amor el que le da el valor al sufrimiento. Y podríamos recordar lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, donde dice el apóstol que nosotros hagamos de nuestro cuerpo una ofrenda a Dios. Y así nos está declarando sacerdotes. Todos somos sacerdotes, es lo que se llama el sacerdocio común. El sacerdocio común. Y te digo una cosa muy importante: no hay dolor que tú no puedas ofrecer. Tú eres sacerdote de tu cuerpo, de tu vida, de tus dolores, de tus incomprensiones, en la medida en que los vas ofreciendo. No en razón de la pena, nos aclara este texto, sino del deseo del alma. Lo mismo que el deseo y toda virtud tienen valor y vida en sí por medio de Cristo, mi Hijo unigénito, en cuanto que el alma se ha ganado su amor y por medio de la virtud sigue sus huellas. Entonces, aquí ya nos terminó de aclarar cuál es el amor. ¿Por qué el amor? ¿Cuál es el amor que importa aquí? Si una persona, por ejemplo, tiene un sufrimiento, pensemos una mamá que tiene que pasar muchas dificultades cuidando sus hijos, la salud de sus hijos, la educación de sus hijos, y ella está sufriendo por amor, porque es que los ama. Pero ¿cuál es el amor ahí? Es el amor a los hijos. No es pequeño, es grande, es valioso. Pero fíjate el amor del que se nos habla aquí. Toda virtud, lo mismo que todo deseo, tienen valor por medio de Cristo. Entonces, el amor es el lazo que me amarra a Jesús. Cuanto más grande es el amor que me une a Jesucristo, ahí es donde está el valor. Entonces, la persona que vive junto a Cristo sus dolores, sus sufrimientos, contradicciones, incomprensiones, ¿por qué es valioso todo eso? Porque el amor lo está uniendo a Cristo. Fíjate que es una espiritualidad, no ha mencionado la Eucaristía, pero es una espiritualidad eucarística. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Lo que está haciendo es entregar su dolor a Dios Padre por medio de Cristo. ¿Qué decimos en la misa? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Entonces es por Cristo, nosotros estamos entregando por Cristo nuestra vida. Y por eso dice, de este modo tienen valor y no de otro. Por la misma razón, las penas satisfacen por la culpa a causa del amor dulce y unitivo
Unitivo, amor unitivo. Entonces yo tengo que tener presente eso. El que sufre por amor a la patria, bueno, eso tiene un valor. El que sufre por amor a los hijos, tiene su valor. El que sufre por amor a la ciencia, tiene su valor. Pero nuestro sufrimiento es por amor unitivo a Cristo. Que este amor me una más a ti y que este dolor me una más a ti. Este es el sentido del amor. Las penas satisfacen por la culpa a causa del amor dulce y unitivo adquirido en el dulce conocimiento de mi bondad y en la amargura y contrición de mi corazón, conociéndose uno a sí mismo y conociendo sus propias culpas. Realmente esto es como una pequeña recapitulación. Lo que tenemos aquí es el centro de la espiritualidad de Santa Catalina. Yo conozco la bondad de Dios que se refleja también en mi vida. Con esa luz reconozco mis pecados. Entonces, ¿qué siento? Gratitud inmensa de amor hacia Él y profunda confusión y contrición por lo mal que yo he vivido. De ahí que nace santo deseo, amor unitivo. Y ese amor unitivo me suelda a Jesucristo, me agarra a Él, me une a Él. Y en esa unión, el sufrimiento ya adquiere un valor nuevo. Ese es el valor que adquiere el sufrimiento. Conociéndose uno a sí mismo y conociendo sus propias culpas. Este conocimiento engendra odio y aborrecimiento del pecado y de los propios sentidos, por lo que se juzga digno de las penas e indigno de la recompensa. Aquí aparece una idea que es muy de Santa Catalina, o de sus obras podemos decir, y es que el amor siempre va unido al odio. El amor va con el odio, y es señal de verdadero amor que haya verdadero odio. ¿Cómo así? Pues mire, si yo estoy amando profundamente a Dios, tiene que haber aborrecimiento del pecado. Yo no puedo amar el trabajo y amar la pereza. ¡Ay, qué buena mi pereza! ¿No? Si yo amo la pereza, no puedo amar el pecado, no puedo amar el trabajo. Si yo amo el pecado, no puedo amar a Dios, que llegó hasta el extremo de derramar la sangre de su propio Hijo por vencer el pecado. Entonces tiene que haber en nosotros aborrecimiento, o lo que ella llama odio. No es odio a las personas, por supuesto. No es odio a las cosas creadas o a los seres creados. Es odio a lo que destruye la creación, que es el pecado. ¿Por qué es importante mencionar este odio? Se me ocurren por lo menos dos razones por las que es muy importante apreciar este odio. Primera razón, mire, es necesario este aborrecimiento, porque es el que ayuda a diferenciar el amor verdadero del amor falso. Me explico. Piense usted en una persona que dice, pues yo soy buena persona con todos, muy buena persona con todos, y a mí me gusta recibir gente, y a mí me gusta que la gente se sienta a gusto en mi casa. Ah, bueno. ¿Y quién recibe usted en su casa? Todo lo que llegue, yo recibo todo lo que llegue. Si llega una persona buena, magnífico. Cuando llegó el nuevo párroco lo recibimos en mi casa, todo muy bien, muy bien. Y cuando llegaron unos narcotraficantes, yo los recibo también en mi casa. Yo recibo a todos, yo recibo los violadores, yo recibo los ladrones, Pero un momento, pero si usted tiene hijos, tiene hijas, ¿cómo se le ocurre recibir narcotraficantes, recibir violadores? Usted sabe lo que está haciendo con sus hijos, con sus hijas. No, yo a todos los amo, todos los amo. Esa persona tiene un amor que solo podríamos llamar muy torpe, un amor muy miope. La manera de amar al narcotraficante no es esa. La manera de amar a los hijos no es llevar narcotraficantes a la casa.
La manera de amar a las hijas no es llevar violadores a la casa. Entonces, el amor digno de ese nombre, el amor verdadero, siempre es un amor que discierne. Es decir, es un amor que tiene límites. Es ilimitado en la medida en que crece sin límite hacia el bien, pero sí es limitado en el sentido de que discierne. Entonces, el hecho de que yo ame no quiere decir que yo consienta todo, yo apruebe todo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo. Hay una cantidad de gente que está diciendo, no, pero si Dios es amor, y si Dios es amor tenemos que aceptar a todos. Un momento, Dios es amor, y sí, Dios acepta a todos, pero Dios no acepta el pecado, y Dios no acepta el daño que nos va a traer el pecado. Eso no le gusta a Dios. Entonces, fíjate cómo cuando va entrando esa combinación sabia, va a aparecer una palabra en los escritos de Santa Catalina. Ella llama eso discreción, o sea, capacidad de discernir. Nosotros lo llamaríamos discernimiento. Cuando una persona tiene amor sin discernimiento, mete violadores a la casa. Y decimos, pero no sea torpe, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Una persona de esas se mete con estafadores, no sea tonto, no sea torpe, eso no es amor. Entonces, el amor siempre va unido al conocimiento, el amor siempre va unido al discernimiento, y amar a una persona siempre incluye un acto de sabiduría, y ese acto de sabiduría es, ¿qué es lo bueno que yo puedo hacer por esta persona? Amar, amamos a todos, bien, pero amar a todos no significa que nosotros vamos a aprobar todo de todos, que nosotros vamos a consentirle todo a todos, que nosotros vamos a aceptar lo que todos hagan. Entonces el amor va unido siempre a un discernimiento. ¿Y ese discernimiento qué es? Un límite, un límite. Entonces ahí es donde aparece. Hace poco, precisamente en esta última misión que estuve, alguien me comentaba de una muchacha que relativamente joven, tendrá 19, 20 años ahora, y entonces ella resultó, vamos a llamarlo, novia de un cierto chico. ¿Y por qué ese chico? Porque es un muchacho que necesita mucho amor, él ha sido muy rechazado, él está muy solo. Entonces ya uno empieza a sentir, esa no es razón para enamorarse, es decir, me voy a volver la novia de él porque él está muy solo. Ese no es un buen discernimiento, eso no es ser novia de él, esa no es la razón para ser novia. Ya uno se da cuenta que esta muchacha está con pésimo discernimiento. Y él, para presionarla, terminar de presionarla, le dice, no, es que si tú no te quedas conmigo, entonces yo me mato. Entonces yo me mato. Y entonces como ella ama tanto, porque ella tiene que amar, porque ella es muy amorosa, entonces ella está de novia de para que no se suicide. Uno se da cuenta que es un amor sin discernimiento, es un amor que no tiene límite. ¿Qué pasa? Que esa persona, seguramente, como no tiene límite, esa es la misma persona que luego resulta abortando, que luego resulta madre soltera, que comete una cantidad de errores y cae en una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque no supo poner un límite. Entonces, es muy importante que el amor tenga un límite. Y ese límite es, ¿qué es lo que yo voy a rechazar? El amor que no rechaza a nadie no rechaza al diablo. El amor que no rechaza a nadie no rechaza el pecado. El amor que no rechaza a nadie no rechaza la trampa. Entonces yo sí tengo que rechazar. Y ese rechazar es lo que se llama aborrecimiento. Entonces ella tiene que saber, debería ella saber, un momentico, yo sí puedo tener un amor por la humanidad, pero una cosa es que yo busque su bien y otra cosa es que yo tenga que ser su novia y tenga que dejarme besar o tocar por usted para que usted no se mate. Qué cosa tan absurda. Ese ejemplo, que yo sé que es un ejemplo extremo, es para que nos demos cuenta que todo amor tiene que estar unido al discernimiento y a la sabiduría. Todo amor. Y uno dice, yo amo profundamente a mi familia. ¿Cuál es el bien que yo tengo que hacer por mi familia? Yo amo, dirá alguien, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Momento, usted ama a sus hijos, pero el amor que usted tiene por sus hijos requiere un límite. ¿Por qué si no sus hijos la manipulan a usted? Usted necesita poner límites. ¿Y ese límite qué es? Que hay cosas que sí acepto y hay cosas
que no acepto. Límite, eso se llama límite. Y cuando yo pongo un límite, quiere decir que hay cosas que rechazo, hay cosas que aborrezco. Entonces, por ejemplo, este muchacho quiere ayuda. Sí, yo quiero ayudarlo. La ayuda consiste en que yo me deje manosear y que yo me acueste con él. Pues no, yo eso lo aborrezco. Eso no es lo que yo quiero. Entonces yo sí quiero ayudar, yo no quiero que me manoseen. Ese es un límite. Por eso es muy sabio, pero muy sabio esto que enseña Catalina, que el amor va siempre unido al odio, es decir, al aborrecimiento, es decir, al rechazo, es decir, lo que yo no acepto. Yo eso no lo voy a hacer. Pero entonces no me amas. Yo sí te amo, y te amo como debo amarte. Te amo como debo amarte, no de otra manera. Te amo como debo amarte. Entonces, si yo te amo mal, yo no te estoy amando. Eso no es amarte en realidad. Yo tengo que amarte bien. Bueno, estas son precisiones importantes, pero dijimos que el tema del aborrecimiento tenía dos implicaciones. Una era esta, que muestra el criterio del verdadero amor. La otra razón por la que el aborrecimiento es importante es porque muchas veces la fuerza, la resolución, proviene de lo que uno aborrece. El ser humano es tan extraño que a veces necesita, yo voy a hablar así un poco infantil, a veces necesita que lo jalen y otras veces necesita que lo empujen. Así somos los seres humanos. Y podemos decir que el amor nos atrae, pero podemos decir también que el aborrecimiento, por supuesto, aborrecimiento a lo que es falso, a lo que es mentira, a lo que es error, a lo que es pecado, el aborrecimiento nos empuja y a veces uno necesita ese empujón. ¿Usted ama la vida? Sí, amo profundamente la vida y considero que es un don. ¿Usted está en el piso 12 de un edificio? ¿Usted ama la vida? Sí. Pero resulta que lamentablemente ese edificio se está quemando. Resulta que no hay escape. Resulta que ya llegaron los bomberos y pusieron esa lona, pero tirarse de un piso 12 es muy difícil. O sea que el amor a la vida lo jala a usted para que dé ese salto y caiga en la lona que tienen allá los bomberos. Pero si no está el fuego aquí empujándolo, entonces cuando ya está aquí el fuego, cuando ya usted siente que esto va a quedar es asado de Nelson, entonces ya usted salta. Entonces el aborrecimiento tiene esa característica. Cuando uno aborrece el mal, ahí surge una fuerza, ahí surge una resolución, ahí surge una convicción. Yo eso no lo quiero, eso no lo quiero. Eso no lo quiero. Y la fuerza del rechazo es como un empujón. Ese empujón nos hace muchísimo bien, porque ese empujón es el que ayuda. ¿Sabe a qué ayuda? A que uno se resuelva, a que uno dé el paso. Muchas personas que no han dado el paso que tenían que dar, no lo han dado por convicción, lo dan por rabia, por rechazo, por indignación. Lo dan por rechazo. Y entonces, ¿qué le pasó a esa persona? Que esa persona necesitaba un empujón. A veces necesitamos un empujón. Y ese empujón, pues a veces duele. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo que el amor va unido al aborrecimiento. ¿Aborrecimiento qué significa? Odio, rechazo, lo que no debe estar en mi vida. Si no existe ese acto de rechazo, el amor seguramente se queda incompleto o falso. ¿Para qué sirve ese aborrecimiento? Para que el amor sea verdadero. ¿Para qué más sirve ese aborrecimiento? Ese aborrecimiento sirve también para que nosotros tengamos esa fuerza adicional que muchas veces necesitamos. Y por eso hay muchas personas que han tomado las grandes decisiones de su vida cuando dicen, esto no me puede volver a pasar. Esta no me la vuelven a hacer. Cuando una persona dice eso, ¿por qué lo dice? Porque aprendió a aborrecer algo. Aprendió a aborrecer. Ay, pero eso cuesta mucho dolor. Pregúnteles a las personas que han servido de fiadores y pierde un pocotón de plata y como dice el refrán, pierde la plata y pierde el amigo.
Bueno, ya me la hicieron una vez. Luego aparece otro amigo. ¿Qué otra fianza? Pero sí va a pagar. No, si usted sabe que yo soy cumplido. Somos amigos de toda la vida. Se metió en otra fianza. Y resulta que le quedan mal. Yo conocí una muchacha, estaba pagando de su sueldo 3, 4 años, pagando cuotas de una fianza, de algo que ni era ni va a ser suyo. ¿Qué pasa? Que cuando terminó de pagar la última bendita cuota, ¿qué dice esa persona? En la vida vuelvo yo a hacer esto. O sea que esa mala experiencia, ¿qué fue? Un empujón. Y ese empujón esa no es la manera de ayudar. Yo ayudaré de otra manera, pero yo no voy a ayudar de esa manera. Y ese empujón era lo que la persona necesitaba. Entonces, por eso es muy importante esto del odio y aborrecimiento del pecado. Y dice aquí de los propios sentidos. Es una expresión imperfecta, indudablemente, pero ¿a qué se refiere? A la adicción que causan los placeres sensuales. Ya se trate del paladar, la comodidad, el sexo, la belleza, todas esas cosas. Este conocimiento engendra odio y aborrecimiento del pecado y de los propios sentidos, por lo que se juzga digno de las penas e indigno de la recompensa. Por consiguiente, decía la dulce verdad, mira cómo, por la contrición del corazón, con amor a la verdadera paciencia y con la verdadera humildad, juzgándose por ella dignos de la pena e indignos de la recompensa, sufren con paciencia. ¿Sabe lo que nos está contando aquí la santa? Esta es la raíz de la paciencia. Esta es la casa de la paciencia. Mire los ingredientes para que uno llegue a tener paciencia, que yo no sé si ustedes sufran de impaciencia. Hay gente que sufre de impaciencia, no sé si ustedes serán de esas personas. Entonces mire, dice aquí, contrición del corazón, ¿cierto? Amor a la verdadera paciencia, verdadera humildad, juzgarse uno digno de la pena e indigno de la recompensa. Son unos punticos que le pueden servir a uno. Entonces, tratemos de ponerlos de nuestra manera. Entonces, mire, arrepentimiento del pecado, humildad, saber que uno es digno de sufrir y uno es indigno de la recompensa. Cuando uno toma conciencia de eso, uno empieza a padecer de una manera diferente. Entonces la impaciencia desaparece. Y dice el Señor, así comprendes, ¿comprendes qué? Comprendes el modo de satisfacer. ¿Qué significa satisfacer? Significa lo mismo que expiar en este contexto, es decir, limpiar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.